¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a este primer programa del año de Analízale. Estamos en esos días propicios para echar la vista atrás y también para mirar hacia adelante, y eso es precisamente lo que vamos a hacer durante los próximos minutos. Analizaremos en primer lugar lo que dio de sí el año 2020, un año indefectiblemente marcado por la pandemia del coronavirus, ese virus que llegó desde China y que ha puesto el mundo al revés. La COVID, la enfermedad que produce, ha puesto al límite a nuestro sistema sanitario y ha desencadenado una crisis económica de dimensiones históricas a nivel mundial, crisis que conlleva un incremento de las necesidades sociales. Estos problemas que nos dejó 2020 los seguimos arrastrando en estos primeros compases de 2021 y veremos todavía hasta cuándo. En este nuevo año la esperanza está puesta en la vacuna contra el coronavirus, que comenzaba a distribuirse a finales del mes de diciembre, pero lamentablemente estamos pendientes de un aumento de los contagios en lo que parece ya la tercera ola de la pandemia. También estamos expectantes ante la recuperación económica, que se augura, al menos de momento, lenta y cargada de incógnitas, las mismas que planean sobre la cobertura social necesaria para que la pobreza no siga en aumento. ¿Para cuándo la vuelta a la tan ansiada normalidad? Esa es la pregunta a la que esperamos poder dar respuesta este año. De todos estos asuntos vamos a hablar ya con nuestros invitados de esta noche. Comenzamos en tan solo unos segundos. Bueno, pues ya estamos de vuelta y estamos ya con nuestra primera mesa de análisis. Se sientan a ella hoy Pedro Lechuga, que es presidente de la Asociación de Periodistas de León y también decano del Colegio de Periodistas de Castilla y León. Pedro, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Y también está con nosotros hoy Maxi Gañón, viejo conocido de esta casa, fue concejal del Ayuntamiento de León, le gusta la actualidad y analizarla y por eso nos acompaña esta noche. Maxi, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Pues si os parece, entramos en materia ya directamente y en primer lugar os voy a pedir, como en esta primera mesa lo que nos toca es un poco echar la vista atrás y analizar lo que ha sido 2020, una definición del año 2020, Pedro. Pues un año decepcionante, a lo que ya estábamos acostumbrados los últimos años en nuestra provincia, y muy importante, un año no para olvidar como queremos o quieren muchos, sino para recordar lo que somos y dónde estamos. Max. Sí, estoy de acuerdo en que nunca olvidar esto porque ha sido algo inaudito. Y vamos, en la vida se ha dado una situación de estas, con lo cual el valorarlo, simplemente podemos decirlo desde el no saber qué ha pasado en estos, de tanto como ha pasado, casi no sabes lo que ha pasado en este 2020, bendito, maldito, según como les haya ido a algunos, pero sobre todo pensando en los que ya no están aquí, que se murieron y que, en fin, nadie pensaba que esto podía llegar a ser pues una gripe, como se dijo al principio, sino una maldición peor que las de Egipto que afectó nada más a una zona. Está claro que esta pandemia nos pilló a todos a contrapié, ¿no? Al mundo entero lo pilló a contrapié. Luego, las gestiones de unos u otros países han sido mejores o peores, pero vamos por partes. En España, ¿cómo crees que ha gestionado el Gobierno central su parte de responsabilidad, su parte de gestión en esta pandemia? Yo creo que al principio, y a las pruebas me remito, no se estaba preparado, no se supieron darse cuenta de las voces de alarma que había. Cuando estaba en China podíamos entender que quizás eso fuera una epidemia que no llegara a nuestro territorio, pero eso cuando lo teníamos en Italia todavía mirábamos para otro lado. Que la ciudadanía mirara por otro lado puede entenderse, pero que los responsables políticos, científicos, médicos, que son los que tienen que tomar las decisiones, no hubieran tomado medidas preventivas antes, pues es criticable. El problema que tenemos, luego ya tuvimos el problema delante, a mí lo que me preocupa de 2020 es que al final, como comentaba Maxi, ha pasado, pero no sabemos realmente. Había varios científicos y médicos que han pedido una auditoría, pero una auditoría, esto no es persecutoria ni para criminalizar a nadie, para saber qué se hizo mal. Si no sabemos qué se hizo mal, que se han hecho muchas cosas mal, no podemos mejorar. La coordinación entre el Gobierno central y las autonomías, pues de vergüenza. Prueba de ello es que se tenían que hacer actos públicos como diciendo, no es que ahora vamos a colaborar nuestra propia comunidad o con una comunidad como Madrid. No, es que esto ya viene de serie. Es que no podéis querer vender una colaboración entre comunidades y Gobierno central porque esto viene de serie. Entonces yo creo que tanto la manera de adoptar todas las medidas, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, yo creo que dejan mucho que desear. Sí, es lo que estaba escuchando porque coincidimos en el fondo. Es una vergüenza lo que ha pasado y está pasando
y lo digo con mayúscula, que en este momento el problema sea en cállate tú, te tiro yo. Vamos a ver, este es un momento de unidad total, casi nacional, donde tenían que haberse puesto de entrada los dos partidos y no pensar a ver cómo digo a este algo para que me dé a mí más votos. Es un problema muy serio y reconocible además casi, y no entendible en muchos casos, porque venimos hablando de que es una cosa inédita y que claro, que aquí el Partido Socialista y el Partido Popular, que son los que tienen la mayoría, como es lógico, se sigan tirando los trastos a la cabeza, señores, no merecen el seguir votándoles en el futuro. Y después, si ellos dos creo que en este momento lo primero es salvar vidas y encontrar la solución, a ver si con la famosa vacuna, yo creo, soy optimista en cuanto a que eso pueda tener una solución, pero sobre todo el que los enfrentamientos en otro momento, hombre, ahora no es el momento de enfrentarte a ver si gano más votos o gano en Cataluña o gano en Madrid. No, ahora lo que hace falta es ganar vidas y evitar que se vayan perdiendo como han venido pasando hasta ahora mismo. ¿Y han aprendido algo desde el mes de marzo, en el que se inicia todo esto, hasta el mes de diciembre de 2020? ¿Ha mejorado algo la gestión de la pandemia? Yo creo que no, y la prueba me remito, cerrábamos el año pasado con esa esperanza de la vacuna, algo que eso no viene de nuevas. O sea, quiero decir, estábamos esperando y deseando la llegada de la vacuna, y resulta que llega la vacuna y luego no se suministra con la velocidad que se esperaba. Cuando se ha vendido que iba a haber un sistema de vacunación único, que teníamos una logística para poder hacerlo, que íbamos a ser uno de los ejemplos en Europa, y resulta que luego nos descubrimos que en la primera semana, a finales del año pasado, en unas comunidades se pone el 80%, en otras el 6%. No puede ser. O sea, se escriben ahora problemas de logística, que si eran días festivos. No, aquí no hay días festivos. Aquí no hay días festivos. Y si hay que estar 24 horas al día vacunando, se vacuna. Pero que estamos perdiendo tiempo. Entonces yo creo que no se ha aprendido, porque al final está la política detrás, lo decía Maxi. Todavía las decisiones que se toman, yo creo que en gran medida se toman pensando en intereses políticos y en intereses de votos. Y eso, tenemos un ejemplo, Portugal. Nuestros vecinos de Portugal también están sufriendo la pandemia, pero los partidos, como ellos viven en una situación no de crispación, no de polarización, en esto se unen. Y esto se traduce que la sociedad portuguesa no es una sociedad crispada, pero es que en España políticos crispados, sociedad crispada, medios de comunicación crispados, y al final tenemos el resultado que tenemos. Yo creo que no han aprendido. Maxi, ¿han aprendido algo nuestros políticos en este tiempo? No, sinceramente, ya muchos llegaron sin saber mucho, me refiero que aquella entrada, bueno, pues ya no se les puede pedir más, pero encima, hombre, algo yo creo que se aprende cuando estás en un sitio de estos, en un parlamento, en un partido político grande, se entiende que deben de aprender, pero no. Sigue pasando y primando el que voy a ver cómo continúo, como sea, en el sitio, en el puesto, y si le puedo hacer daño al de enfrente, mucho mejor. En vez de decir, no, que aquí no se trata de hacer daño a nadie, es de hacer bien a los 47 millones que estamos todavía expectantes y con el bozal, con perdón, puesto por la calle, sin saber cuándo acabará esta pandemia famosa. Al final ese servicio público que tienen que ser los políticos, pero vemos el enfrentamiento, lo podemos ver, pero que tanto a nivel local, nos vamos a Ayuso, no puede ser, y por eso digo que deberíamos aprender, y yo lo decía al principio, que no deberíamos olvidar lo que hemos vivido para aprender, pero lo lamentable es que después de esto, yo creo que no vamos a ser más fuertes, como decía esa campaña de publicidad tras lo peor de la pandemia, que salimos más fuertes. Yo creo que todo lo contrario. Salimos tocaos todos, unos del ala y otros del alerón, pero tocaos. Tocados, esperemos que no hundidos. Seguro que no, seguro que no. Hay que bueno, ser pues optimista. Enseguida seguimos, Maxi, porque además de los invitados físicos en esta mesa, también tenemos algunos invitados que nos acompañarán por videollamada. El primero de ellos, se lo pueden ver ahí, es Enrique Reguero, secretario provincial de UGT en la provincia de León. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, feliz año a todos. Igualmente, Enrique. Este año 2020 que acabamos de dejar atrás nos ha dejado 33.000 parados en la provincia, 5.000 más en todo un año, 6.000 trabajadores todavía en ERTE. ¿Qué balance se hace desde UGT del año pasado? Pues siguiendo tus datos, con una pérdida de 3.562 habitantes con respecto al año pasado y con una tasa de actividad del 50,75, que ocupamos la cuarta tasa por la cola de España, pues estos datos, independientemente de la pandemia, ya eran malos de por sí, pues la pandemia han venido a certificar la caída libre de nuestra provincia de León y nuestra economía.
¿Esto va a llevar de nuevo a los sindicatos, como se planteó en algún momento ya a lo largo del año pasado, a salir de nuevo a la calle para reivindicar inversiones, para reivindicar empleo para León? ¿Se lo están planteando? Hay dos cuestiones fundamentales que quería destacar antes, ¿no? Primero es la salud. Hay que atajar esta pandemia, hay que hacer una campaña ya, como he escuchado, con las vacunas de que llegue a toda la máxima población posible, porque sin salud no puede haber economía, ¿no? Eso está claro. Y una vez que eso esté ya hecho, y ojalá este año lo veamos, pues vamos a ver la actividad económica como es, ¿no? Yo no soy nada positivo, no soy nada optimista sobre ello, y es fácil que tengamos que volver a las calles y es fácil que tengamos que, incluso estamos barajando la posibilidad de convocar hasta una huelga provincial. En el caso de las administraciones, Enrique, han puesto toda la carne en el asador, han ayudado todo lo que deberían haber ayudado a los trabajadores de este país para afrontar esta crisis. Bueno, ha habido una serie de medidas desde el Gobierno central que por primera vez ha sido una realidad muy diferente a la crisis del 2008, como es los ERTEs, que van a caducar a finales de ahora, y hay que prorrogarlos hasta que la pandemia quede libre. Y ha habido unas ayudas a las familias más vulnerables, como en la luz, en la cuestión de rentas, a los autónomos y demás. Otra cosa es que se haya gestionado bien o no. Yo creo que esas medidas han sido positivas y es las que han frenado un poco el descalabro total de nuestra economía, porque tú hablas de 5.000 parados más, ¿no? Bueno, ya hay 6.000 en ERTE, ¿no? Pues esos 6.000 de ERTE están sujetos gracias a estas medidas, ¿no? Por lo tanto, ahí hay que exigir al Gobierno que siga protegiendo a los trabajadores y a las familias y también a las empresas, que un escudo social muy importante de cara al 2021, porque el 2021 puede atajarse la pandemia, pero la crisis económica va a ser bestial. Muy bien, pues Enrique Regueros, secretario provincial de UGT, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Analízale. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, pues enseguida vamos a escuchar a la patronal, pero antes tenemos que analizar un poco el impacto terrible que ha tenido esta pandemia en el sistema sanitario de nuestra comunidad, el sistema sanitario de España. ¿Estaba preparado el sistema sanitario de Castilla y León, no para afrontar un problema de estas dimensiones, pero sí para hacer frente a situaciones delicadas o complicadas, o se ha ido deteriorando tanto en los últimos años que al final nos ha cogido el toro? A ver, si es verdad que al final el sistema sanitario, y siempre nos hemos vanagloriado en nuestro país, es decir, que es uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, ha mostrado deficiencias. Es verdad que no se puede estar preparado para una hecatombe como la que hemos vivido, pero sí se han detectado pues ciertas capacidades o ciertas áreas de mejora para, sobre todo, pues estar mejor preparado para esta o para otra pandemia o para otra situación. Por eso esperemos que esas áreas deficientes sean mejoradas, tanto a nivel tecnológico como a nivel profesional, y por lo menos seguir teniendo un sistema sanitario que aún así ha respondido como ha podido, han salvado muchas vidas, pero también es cierto que quizás ha habido muchos fallecidos que por no tener la posibilidad de atenderles, pues han muerto cuando quizás tendrían una oportunidad de salvarse. Yo, por razón incluso personal, no tengo más que alabanzas para lo que es el sistema básico sanitario en España hasta que llegó esto. Digo esto porque desconocemos, como apuntabas ahora, de que los medios que se tenían, cuando digo nadie esperaba esto tan brutal, o sea, esta llegada. Yo os voy a contar una pequeña anécdota. A mí en febrero me llamó una señora de Alicante, una empresaria, y me comentó, dice, oye, ¿tú has oído? Va a venir una cosa muy gorda. Yo no tenía ni idea, era el 1 o el 2 de febrero. Dije, pero una cosa, ¿a qué te refieres? No te lo puedo decir, pero una persona, pero muy gorda, muy gorda. Yo me quedé así, bueno, pasó un mes y pico hasta que aquí, y digo, con lo cual quiere decir que no teníamos ni idea de lo que podía. Entonces yo no sé, y ni me encuentro cualificado para juzgar. Yo creo que han hecho lo que han podido, aun a riesgo de enfrentarse a algo que no sabían las consecuencias, como algunos los han pagado. Yo conocía mucho al primer médico, vamos, mucho, era de mi tierra, que murió Antonio, este chico de Valdelugueros, y claro, no hago más que darle vueltas, digo, ¿cómo se enfrentarían a algo que en el fondo es desconocido? Y que de repente te llegaban 10 en 20 al interno, esto de residencias, enfermos,
Y claro, el desconocer, yo creo que ahora estamos ya, por lo menos se ha avanzado mucho en que ya se conoce y se tiene medios, porque hasta las caretas, las máscaras, ya sabéis que para hacerte con ellas costaban mucho y era como, en fin, como en la época del contrabando, me imagino. Bueno, pues tenemos ya, me dicen, preparada nuestra siguiente videollamada, en este caso con Julio César Álvarez, el presidente del Círculo Empresarial Leonés. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Julio, pues estábamos haciendo en esta primera parte del programa un balance de lo que ha sido 2020 y tú como representante de una de las organizaciones empresariales de la provincia, yo no sé qué valoración harías de ese año. Bueno, pues empresarialmente yo creo que lo podemos decir todos, ¿no? No cualquier empresario, ¿no? Yo creo que ha sido un año nefasto para la gran parte de las empresas de nuestra provincia y yo creo que de la comunidad y de España, ¿no? Se salvan algunas, como serán alimentación y logística y un poquito más, pero para lo que nos toca en la provincia de León, pues ha sido un año muy duro y muy complicado. ¿Os habéis sentido arropados por las administraciones para poder pasar este trago? Pues yo creo que una respuesta, Germán, rápida sería que no. Ha habido cositas que han venido bien, pero no arropados con las medidas que se toman y que se toman de hoy para mañana y que tenemos que apechugar el 90% de las veces los propios empresarios y los trabajadores, sin duda que los trabajadores. Ha habido cosas importantes como ha sido la situación de los ERTEs y una medida muy importante, sobre todo en un principio, pero no los cambios que se han ido haciendo de los ERTEs cuando tú me obligas a cerrar o cuando tú me limitas el 30% del aforo, yo no puedo seguir pagando los mismos impuestos, los mismos seguros sociales, la misma renta, la misma luz, porque tú me estás limitando. Yo no soy el que limito, me limitas tú. Y ahí no nos hemos visto nada arropados. ¿Cuáles serían las medidas, las básicas, las fundamentales, lo que necesitaríais los empresarios como mínimo para poder manteneros vivos? Hombre, yo creo que los empresarios lo que pedimos principalmente es poder trabajar, ¿no? Entendemos la situación médica, no la podemos paliar nosotros porque no somos científicos y se está dando cuenta todo el mundo que los científicos muchas veces han sabido por dónde coger el toro y es verdad que hay que salvar vidas, pero también hay que salvar empresas. Yo creo que como no empecemos a salvar empresas concienzudamente, vamos a tener un año 2021 y Dios quiera que no sea un 2022 muy complicados, ¿no? Con la situación de paro muy elevada, ya estamos en torno al 17% de tasa de paro en lo que ha acabado el 2020 y esto tiende a subir. Necesitamos poder trabajar en las mejores condiciones posibles, poder trabajar, pero desde luego si hay que cerrar para salvar vidas, que yo creo que nadie se niega a eso, lo que tenemos que cerrar es con unas condiciones que nos permitan hacerlo. Yo creo que hay otros países que podemos tomar ejemplo, donde han impuesto esos cierres, pero han ayudado a que esos cierres sean efectivos. Es decir, han ayudado pues pagando esos cierres. Es decir, vuelvo a decirte lo que te decía hace unos minutos. Yo no puedo cerrar o no puedes limitarme el aforo al 30%, no dejarme trabajar más del 30% y cobrarme los mismos impuestos y las mismas tasas que me cobras cuando yo puedo trabajar al 100%. Eso no es de recibo, no pasa en ningún sitio y está pasando aquí. Y eso va a llevar a la quiebra a muchas empresas. Esperemos que sean menos de las que todos pensamos, porque si no, como te digo, el 2021 pinta bastante mal. ¿Tenéis contabilizadas cuántas de vuestra organización se han quedado en el camino en 2020? Pues mira, estamos elaborando una encuesta precisamente ahora que publicaremos, como sabes, la encuesta de comunidad empresarial. Este año con un tema COVID muy latente, la publicaremos la primera semana de febrero y van esas preguntas. Son muchas, por desgracia, las empresas no te puedo decir el número ahora. Sí te digo que el 20% de caída que ha tenido la creación de empresas en el año 2020 pues tiene que ver con esto, ¿no? La gente no quiere crear una empresa porque ve que su compañero de la ola está cerrando. Ese 20% es muy significativo, es a nivel nacional, pero es muy significativo, ¿no? Entonces yo creo que nos vamos a llevar una sorpresa muy negativa en esa encuesta con los que han cerrado y sobre todo con los que ven un futuro a corto muy negro. Un primer semestre de 2021 muy complicado. Veremos a ver qué pasa porque sabéis que se aprobó la prórroga de los ICOs, pero no ha salido la normativa. Todos los bancos te dicen que sí que está aprobado, pero que no tienen una normativa para ver cómo se va a hacer eso. Y marzo está a la vuelta de la esquina, que fue cuando se empezaron finales de marzo, primeros de abril, a firmar los primeros ICOs. Y la gente está, pues lógicamente, pues con mucha ansia de saber cómo va a poder aplazar ese año que parece ser que va a ser definitivamente
el pago de esos intereses de los ICOs, ¿no? Yo creo que es una medida que también estamos deseando todos que venga, porque si ya en abril tenemos que devolver la cuota de los principales, va a ser un problema. Pues estaremos muy pendientes del resultado de esa encuesta. Julio César Álvarez, presidente de CEL, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias a vosotros, un saludo. Un saludo, adiós. Bueno, situación es dramática, la verdad, para los empresarios, sí, efectivamente. Nos queda muy poquito tiempo, apenas un par de minutos. Yo quería que analizáramos un poco las medidas, las restricciones que ha adoptado el Gobierno central en un principio, las comunidades autónomas en esta segunda parte del año de la pandemia. ¿Cómo las valoráis? ¿Suficientes, insuficientes? ¿Se han quedado cortos? ¿Se han pasado de frenada? Bueno, yo creo que es difícil, volvemos al tema, saber con los medios de verdad que cuentan, pero una cosa importante es, bajo mi punto de vista, y conociendo lo que es la empresa, el que si te ofrecen algo se te dé de inmediato, es decir, que no se esté diciendo ahora, por ejemplo, pues hay gente que no está cobrando el ERTE de no sé cuánto, no, yo soy de los que si se pueden dar 2, se dan 2 en vez de 4, pero que se den y que pueda la empresa y el trabajador disponer de ello con la inmediatez que requiere el caso ante la gravedad, porque esto es un hecho muy grave y las empresas, pues como hablaba ahora el presidente del Círculo, me parece que es Enrique, ¿no? Julio. Y claro, decía, es que al final es un tema de sobrevivir, de o poder o tener, no. Si te dan créditos, si no puedes tirar para adelante, de poco vale que te suban y que te pongan impuestos. Y el tema es que puedan decir, bueno, vamos a sentarnos, volvemos al tema de antes. Y da igual que sea el partido uno o el otro. Y decir, tenemos que apoyar en la comunidad, aquí nos interesa en la comunidad o en la provincia, y bueno, a ver cómo sacamos entre todos esto y los mantenemos para el futuro, que es lo que viene, claro, hay que hacer frente a ello. Yo no soy pesimista, pero claro, con los mimbres estos es difícil encajar algo a priori. Yo ahí sí que soy un poco más pesimista y me baso, por ejemplo, en la Mesa por León, que se inició justo en marzo, antes de la pandemia, que encima a mí lo que me da miedo en este caso es un poco jugar con los sentimientos de las personas, que eso es muy peligroso, lo hemos vivido en nuestro país, jugar con los sentimientos y con el bolsillo de la sociedad es muy, muy peligroso. La Mesa por León se vendió como el ultimátum, se jugó toda una carta. No se excusa lo que ha pasado con la COVID-19, con la debacle, el desastre de la Mesa por León. Ya se iniciaba mal cuando parte de los integrantes son los causantes de la situación que tenemos en nuestra provincia. Pero es incomprensible que en 9 meses no se haya avanzado absolutamente nada. Y el problema es que para el año que viene tampoco se va a avanzar porque no va a haber dinero. Y va a ser la excusa perfecta de que es que ahora hay otras necesidades para apoyar a la provincia. Entonces yo sí que soy muy pesimista, como Julio, con los empresarios de la provincia de León. Un año, el 2020, en el que se ha dado ya el carpetazo al cierre de la minería, con el cierre de las 2 térmicas, un poco ya hemos dado carpetazo. El futuro de la provincia de León, muy complicado, muy complicado. El último debate, ya con eso finalizo, el último sueño roto, pues lo del Centro Europeo de Ciberseguridad, que fue jugar con los sentimientos de los leoneses, aun sabiendo que no había ninguna posibilidad de ganar. Entonces vamos a intentar, no vamos a engañar a los leoneses, vamos a decirles verdades y no juguemos con los sentimientos, porque luego hay sorpresas y una vez, como decíamos antes, una vez que avivas la bestia social, hay veces que no puedes controlarla. Yo quería hacer nada más una... no se puede ya, ¿no? Muy rápido, más. No, era frente a la mesa esa, que a mí me parece mucho pollo para tan poco trigo. O sea, sinceramente, si hay 26 señores, eso no es una mesa para tocar los temas de una provincia, de tema empresarial. Sobran 18, otro día podríamos decirlo, ¿quiénes sobran? Muy bien. Pues Pedro Lechuga, Maxi Cañón, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y os esperamos pronto. Muchas gracias. Gracias. Nosotros hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con la segunda parte de este programa, con nuevos invitados y con nuevos temas para analizar. Ya estamos de vuelta con nuevos invitados a la mesa. Nos acompañan en esta segunda parte del programa en el que miraremos al futuro e intentaremos ver cómo se presenta este año 2021 que acabamos de estrenar. Nos acompaña, decía, el director del Diario de León, Joaquín Sánchez Torné. Buenas noches, Joaquín, bienvenido. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y nuestro compañero y amigo periodista, veterano periodista de esta provincia, José Eulogio Hernández. Buenas noches, bienvenido.
Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pues a nosotros nos toca mirar hacia el futuro, mirar hacia 2021. Yo no sé, así a grosso modo, luego ya iremos un poquito más al detalle, aunque no tenemos mucho tiempo. ¿Cómo lo ve Joaquín Sánchez Torne 2021 para la provincia de León? Bueno, yo tiendo siempre a ser muy optimista, ¿no? Pero la realidad me parece que nos hace chocar contra ella y el optimismo se nos va. De entrada yo creo que es imposible hacer un análisis, unas previsiones de lo que pueda ocurrir si no somos capaces de parar y de frenar los contagios del COVID y si no somos capaces de aumentar el ritmo de vacunación de manera que antes de abril haya una población importante, un porcentaje de la población importante vacunada, ¿no? Si no somos capaces de hacer eso, las previsiones son imposibles de hacer porque, bueno, no es que sean imposibles, es que la previsión es que sería una catástrofe el 2021 igual que lo ha sido 2020, ¿no? Pero yo creo que aquí hay una cuestión sencilla, que es que o todos los políticos se ponen a trabajar unidos para sacar adelante esta provincia o será imposible. José Eulogio. Bueno, yo también soy optimista o querría ser optimista. Sí, más bien. Pero soy pesimista cogiendo el toro por los cuernos y buscando la realidad y viendo la situación. Entre otras cosas, porque al margen del COVID, al margen de la pandemia, al margen de sucesivos episodios que podamos pasar, y como yo creo que nos vamos a centrar, o vuestra propuesta es centrarnos en lo que va a ser el tema económico, en lo que va a ser el tema social, etcétera, etcétera, pues León en estos años, con pandemia o sin pandemia, no ha dado ningún paso adelante. O sea, seguimos exactamente lo mismo, o peor. No todos los proyectos que estaban en marcha, prácticamente todos están ahí. Si hacemos una recopilación de todos, que a lo mejor salen a lo largo de este encuentro, pues seguiremos hablando de retos como la entrada de FEB en la capital, la segunda fase o tercera del Hostal de San Marcos, que yo ya me he perdido, la Ciudad del Mayor, la Ponferrada Orense, la A60, los peajes, San Isidro, la variante Pajares, el Ciudén, los 150 millones de euros de inversión de la captura del CO2 como alternativas a la minería, las alternativas industriales en las cuencas que no existen, el aeropuerto de León, los parques de bomberos, la segunda, Estaríamos aquí esta mañana, el soterramiento, el Teatro Emperador, el polígono de Torneo. Quiero decir con esto de que si yo hubiera visto que mucho de esto se ha solucionado durante estos años anteriores sin pandemia, yo tendría que ser optimista. Pero como sin el COVID no hemos hecho absolutamente nada, ahora con el COVID que nos va a seguir arañando, vamos a hacer mucho menos. Tenemos también videollamadas en esta segunda parte del programa, invitados que llegan a través de este medio y creo que tenemos ya preparado en primer lugar al presidente de la Federación Leonesa de Empresarios, no sé si es así, Javier Cepedano, sí lo vemos ahí. Javier, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Javier, todos. Estamos echando, igualmente, estamos echando, decía, una ojeada hacia el futuro, echamos la vista al frente y yo no sé cómo otea el año 2021 el presidente de la FELE. Bueno, pues comparto un poco lo que ha dicho tanto Joaquín como José Eulogio, es decir, la realidad es la que es decir, tenemos que frenar el tema del COVID y aumentar el tema de vacunación para poder salir de este impasse en el que nos hemos metido, pero claro, pero es cierto de que hay infinidad de compromisos que se han venido ofreciendo por parte de nuestros políticos cuando ha sido en periodo electoral, donde ha hecho una relación perfecta José Eulogio. Yo creo que alguna cosa todavía quedó pendiente por ahí, ¿no? Y bueno, pues yo creo que lo primero que hay que hacer es cumplir con esos compromisos. Y solo se cumple si ellos toman la decisión de llevarlo a cabo. Y la decisión tiene que ser una forma conjunta. Yo creo que solo unidos todos, y cuando digo unidos digo todos los partidos políticos, más todas las capas sociales de la provincia de León, podremos ir recuperando muy lentamente, porque estoy convencido que muy lentamente todos estos compromisos que se han ido adquiriendo no se han cumplido. A nivel empresarial, Javier, ¿cuántos de sus compañeros se van a quedar en el camino entre 2020 y 2021? ¿Lo tienen calculado? Bueno, no lo tenemos calculado porque todavía no hay un número exacto sobre todo lo que va a venirse encima de nosotros. Pero sí es cierto que habrá sectores muy afectados, todo el sector de la hostelería, todo el sector de agencias de viajes, todo el sector de restauración general, hoteles, está muy afectado.
todo depende de esa velocidad con que podamos volver a salir a la calle con normalidad, volvamos a empezar a ejercer nuestra actividad de una forma ya normalizada, y entonces a lo mejor esos sectores se pueden ir recuperando. Aún así todo, están muy afectados. Yo creo que hay que estar pensando por supuesto, en la ampliación de los ERTEs a partir del 31 de enero. El tema de los ICOs también habrá que hacer análisis para poder ampliarlo. Hay que ayudar a este sector servicios que está muy necesitado en la provincia de León. Pues con ese mensaje nos quedamos. Javier Cevedano, presidente de la FELE, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí estaban las reflexiones del presidente de la Federación Leonesa de Empresarios. Y por ceñirnos y por quedarnos en lo más actual, la comparecencia esta mañana del presidente de la Junta de Castilla y León, anunciando nuevas medidas, nuevas restricciones para intentar poner coto a esta tercera ola de la pandemia. Yo no sé cómo lo valoramos, Joaquín, ¿cómo lo valoras? Pues es que no hay forma de valorarlo. Quiero decir, yo creo que las medidas que se han tomado para Ávila, Segovia y Palencia parecen correctas, para tratar de frenar la pandemia, pero yo insisto, o sea, no se pueden tomar medidas concretas para unas provincias y no para todas. No se puede obligar a la hostelería de Palencia, Segovia y Ávila a cerrar y aquí tener a la hostelería a medio camino entre cerrar y no cerrar. Yo no sé si hay que aventurarse y tomar una decisión más drástica, ¿no? Y no solo en 3 provincias, sino quizá en las 9 provincias de la comunidad, igual que en el resto del país. O sea, si no nos convencemos de que tenemos que tener una movilidad mucho más restringida, que no puede haber reuniones, que no hay que saltarse las normas, porque hemos visto durante todos estos días que hay infinidad de casos en los que tanto jóvenes como gente incluso de mayor edad se saltan las normas, pues no vamos a avanzar, y si no avanzamos la economía se nos va a ir por el desagüe, ¿no? Y las medidas, pues probablemente sean las medidas que hay que tomar. Pero yo pediría que las medidas fueran más drásticas. Desgraciadamente tendrá que ser así. Y desgraciadamente creo que esto va a ocurrir. Y yo creo que si va a ocurrir, que ocurra cuanto antes. ¿Te refieres al confinamiento domiciliario, como en marzo? Sí, claro. A ver, hoy el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, lo ha descartado. Pero yo no lo descarto. Y bueno, se descarta por el momento, pero nada más. ¿Qué ganamos si lo vamos a tener que hacer a final de enero? ¿Qué ganamos esperando 15 días más? No ganamos absolutamente nada. Quizá haya que tomar una decisión más drástica, de manera que empecemos casi de cero, ¿no? Digamos que volvamos a tener unos niveles de contagio muy bajos, muy por debajo de los 200 que se considera, 200 y pico que se considera la cifra correcta para tener unas medidas menos drásticas, o de lo contrario, al final vamos a estar siempre igual, ¿no? Con picos y con salidas de olas y una ola siguiente, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, y vamos a estar así todo el año hasta que prácticamente el 90% de la población esté vacunada. Pues quizá hay que tomar las decisiones ya. En fin, yo respeto y valoro las ganas que tiene el presidente de la Junta de Castilla y León de mantener abierta la economía, porque es fundamental. O sea, en eso yo creo que estamos absolutamente todos de acuerdo, pero también es fundamental que nos pongamos de verdad las pilas y que las normas se cumplan, que no que estemos todos vigilantes para que el de enfrente la cumpla, sino que también la cumplamos nosotros. Porque... Pues Eulogio, ¿cómo valoras esa comparecencia el jueves del presidente? Yo es que ahí sí que soy muy escéptico. Yo es que creo que entra dentro del terreno político y de alguna manera no le veo salida ni en las próximas semanas ni en los próximos meses. Cualquier solución que se tome, si los expertos y los técnicos, como la última vez que tuvimos también un encuentro similar sobre este problema, pues deciden volver al confinamiento, pues sus razones tendrán. Yo no sé si en Castilla y León tenemos un comité también científico. Esta mañana, en la primera parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, ha estado reunido junto con el comité de expertos, que son los que han recomendado estas medidas. Pero ese comité de expertos también está avisando de que es muy fácil que tengamos que ir a un confinamiento. Bueno, pues si es muy fácil que tengamos que ir a un confinamiento, pues quizá tengamos si vamos que ir a un ya. confinamiento, vamos a un confinamiento. Pero vamos todos y lo hacemos todos
con el convencimiento de que lo vamos a cumplir. Lo que no puede ser es lo que ha estado sucediendo y está sucediendo durante estas últimas fechas y lo que ha pasado en estas fiestas, evidentemente. Yo creo que nos hemos concienciado muy poco de que las soluciones van en beneficio de nosotros, ¿eh? De que somos los primeros que tenemos que beneficiarnos de esta situación. Permíteme un solo matiz, vamos, no matiz, es una frase de apoyo. Sí. No hemos visto lo que realmente pasa, Claro. y porque no nos han dejado verlo. Y como no hemos visto lo que realmente pasa, lo que ha ocurrido en los hospitales, sí nos lo han dicho los médicos, pero no nos han dejado verlo. pero no, claro. Y habría sido muy importante al principio de la pandemia que nos dejaran ver qué ocurría en los hospitales, para que la gente se diera cuenta de que esto es tremendamente grave. Y la gente no se da cuenta que es tan grave mientras no pierda a un familiar o un ser querido. Solo se da cuenta cuando ocurre eso. Sí, eso es verdad. Las campañas de tráfico, por ejemplo, que se han hecho anteriormente, fueron muy criticadas porque fueron muy explícitos en las campañas publicitarias que veíamos en las carreteras. Se demostró, no sé si se llamaba el ministro o el secretario de Estado Navarro, tal, que cuando desaparecieron esas campañas, volvió otra vez la siniestralidad. Han vuelto las campañas y ha vuelto a descender. Yo creo que esa crudeza muchas veces de esas imágenes son impactantes y nos llevan a lo mejor a tomar una respuesta mucho más positiva con el hecho simplemente de que alguien nos cuente una cosa o nos diga esto está pasando. Desde luego eso sería muy importante y posiblemente hubiera tenido más repercusión de la que ha tenido. Yo estoy empeñado y cada vez que me toca hablar en algún sitio en recordar cuestiones como hace 2 días, 3 días, no recuerdo exactamente cuándo, una mujer de 21 años murió en Canarias, 21 años, sin patologías previas, sin ninguna, nada. Y hace también 2, 3 días murió un niño de 12 años que tampoco tenía ninguna patología. Y murió un niño de 12 años y una mujer de 21. Es decir, no nos creamos que porque seamos jóvenes somos inmunes. Y por lo tanto cumplamos las normas, no nos juntemos más de 10, no estemos en locales. Mira, en Asturias hemos tenido un caso de una situación que se ha dado entre unos jugadores del Sporting de Gijón, jóvenes, ¿no?, que estuvieron en una fiesta. Y yo decía, digo, esto aparte de lo que supone como aspecto negativo y también como respuesta para darnos a entender lo que está pasando, lo que pasa realmente entre muchos jóvenes, es una buena publicidad, es un poco el decir, el ver que estos equipos y estos jugadores y estos llegan tan fácilmente a estos sectores que posiblemente estas situaciones terminen siendo positivas dentro de la negatividad que tienen. Pero yo creo que tenemos que concienciarnos todos y coño, ya estamos en una tercera situación, yo creo que ya hemos tenido suficientes datos durante todos estos meses anteriores para saber lo que puede pasar, ¿no? Me tenéis que perdonar porque tenemos ya lista la siguiente videollamada. Creo que nos acompaña ya, sí, ahí lo vemos, el secretario provincial de Comisiones Obreras, Josepe Vega. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un saludo. Estamos, Josepe, analizando un poco cómo se presenta el año 2021. En materia de empleo, ¿cómo lo veis desde los sindicatos, desde Comisiones Obreras? Pues con preocupación, lógicamente, va a ser un año difícil porque el problema de la pandemia no se soluciona, porque evidentemente va a haber repercusión en la actividad de las empresas y eso va a destruir mucho empleo, como ya lo hizo en el año 2020, ¿no? Yo creo que tendríamos que ser optimistas, pero de momento, en estos primeros días del año, pues todo pinta bastante negro también. ¿Cuáles son las medidas que deberían adoptar desde el Gobierno central, desde los gobiernos autonómicos, para ayudar o para tratar de paliar esta situación de crisis brutal que padecemos y que afecta directamente al empleo? Pues hombre, el empleo como mejor se está sujetando es con las medidas que ya se han adoptado, ¿no? Porque si no hubiera sido por los mecanismos de ERTE, pues evidentemente, tal y como está estructurado el mercado laboral y la economía española, pues muchos de los puestos de trabajo que hoy todavía se sujetan con estas medidas hubieran desaparecido y eso hubiera sido un problema aún más mayor, ¿no? Porque una vez que termina el periodo de ERTE, la empresa puede iniciar o reiniciar su actividad o cuando han desaparecido las medidas restrictivas puede reiniciar su actividad con cierta normalidad, ¿no? Pero si esa empresa ha cerrado, pues evidentemente son medios productivos que ya se ponen en reserva o se ponen de manera ya improductiva, ¿no? Y entonces ya no tienen ninguna solución. ¿Que se podría hacer más? Hombre, pues depende también un poco de las circunstancias que tenga el propio Estado y la capacidad que tiene también de gasto, que eso pues es difícil de evaluar hoy día, ¿no?
porque cuando vemos algunas medidas que se han adoptado en otros países, pues piensas, bueno, pues es quizá con ayudas más directas, ¿no?, a la actividad, pues posiblemente se sujetaría mejor la destrucción de empleo. Pero nada nos lo garantiza en un mercado laboral donde hay mucha temporalidad, donde realmente no hay una regulación que permita el mantenimiento del empleo con facilidad. Y lo hemos visto en otras ocasiones, que a veces se cogen las ayudas y se corren con ellas, ¿no?, y el trabajo se queda destruido. Esperemos que no sea así. José Vega, secretario provincial de Comisiones Obreras, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a vosotros. Un saludo a todos. Un saludo, adiós. Nos queda muy poquito tiempo, lo justo para que me contestéis una pregunta. ¿Vosotros creéis que de esta crisis, de esta pandemia, hemos salido mejores, como se aventuraba en los primeros compases, que eso nos iba a unir más y íbamos a salir mejores como sociedad y como individuos? En absoluto, vamos. Ni vamos a salir más fuertes, ni vamos a salir mejores. No, yo creo que vamos a salir más débiles y vamos a salir más egoístas. Y porque lo estamos viendo. O sea, vale la misma argumentación para esta pregunta que para la anterior. Vemos que no se cumplen las normas porque somos muy egoístas y vamos a seguir siendo egoístas. Pero yo no quería terminar sin mostrarle a la Cámara la primera página del periódico del día 2 que hicimos en Diario de León. Una declaración de intenciones. Una declaración de intenciones en la que ese listado que hacía José Elogio, pues seguramente alguna de las cuestiones no está aquí, pero están prácticamente todas las que faltan. Y en esta declaración de intenciones del Diario de León del día 2, lo que hay es una, yo creo que exigencia de unidad de acción de todos los políticos. Yo decía en el artículo que escribía ese día que es evidente que hay que los políticos, que yo echaba de menos una foto de los 8 parlamentarios nacionales, los 4 diputados y los 4 senadores que tienen los partidos en representación en el Congreso y el Senado, una foto de los 8 pactando las medidas necesarias o las cuestiones necesarias para León y yendo a Madrid los 8 como una única voz. También decía que echaba de menos una foto de los 13 parlamentarios regionales, los 13 procuradores que tiene León en las Cortes de Castilla y León, también en una misma foto y con una misma voz reclamando las cuestiones que la Junta de Castilla y León tiene que poner en marcha en León. Y lo mismo vale para los sindicatos y lo mismo vale para la patronal. Yo creo que ya es momento de que la patronal, la FELE y el CEL, se planteen si es bueno para la provincia de León que haya 2 patronales, que los sindicatos vayan cada uno por su lado, que los políticos y los partidos políticos, los senadores de uno y de otro, se estén haciendo la contra, porque el que pierde es León. José Elogio. Con lo cual, resumimos un poco lo que hemos dicho antes, es que es lo mismo calcado a lo de hace unos años, 10 años, incluso 20 años. Sí, sí. Y además, a todo esto le vamos a unir ahora el nivel de crispación, el nivel de confrontación que estamos observando en los diferentes parlamentos y sobre todo a nivel del Gobierno central. Y entre esta confrontación, esta cuestión de las instituciones, el populismo que sigue buscando soluciones fáciles a problemas muy complejos, etcétera, etcétera, yo creo que va a ser muy complicado, enormemente complicado, que busquemos soluciones mejores, ¿no?, de positivas y reales. José Elogio Hernández, Joaquín Torné, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos esta noche, Gracias. como siempre. A vosotros, un placer. Y, como no, gracias a todos ustedes por estar ahí al otro lado, por acompañarnos en esta noche de sábado, para analizar un poquito lo que ha sido el año 2020 y ver cómo se nos presenta el 2021. Complicado de momento. Muchísimas gracias, buenas noches.